El objetivo de este video es identificar las técnicas de recolección de información y aplicar los instrumentos necesarios para obtener resultados eficientes. Primer paso: identificación del producto o la necesidad. Es muy frecuente que los clientes no hayan identificado con precisión sus necesidades o no hayan clarificado el tipo de producto que debe generar el sistema de información, así sepan que tienen vacíos por satisfacer. En este aspecto, es importante tener siempre como referente el direccionamiento estratégico de la organización, que define hacia dónde deben confluir todas las políticas, estrategias y acciones del cliente. Solo en la medida en que esté adecuadamente definido el producto o la necesidad a satisfacer por parte del cliente, se podrán identificar y definir con precisión los insumos o entradas requeridos en el sistema de información. Quien dice qué información se debe recoger es el producto a generar o la necesidad a satisfacer. Segundo paso: definición de necesidades de información y técnicas de recolección. Es necesario identificar los insumos o entradas requeridas por el sistema para definir con claridad cuál información se debe recolectar, dónde encontrarla y las técnicas adecuadas para hacerlo. La observación. La observación es un examen atento que se realiza sobre sujetos, objetos y hechos para conocerlos mediante la obtención de datos que de otra manera sería imposible alcanzar. Para que la información recogida por la observación posea la fiabilidad y validez necesarias, se debe realizar una planificación adecuada que delimite claramente el tipo de información que se obtendrá con la observación. Definir claramente los objetivos que se pueden cubrir. Precisar el modo de sistematizar los datos para garantizar su rigor. Prever la elaboración o selección de los instrumentos o soportes adecuados con los que se recogerán los datos previstos. Es importante además triangular las observaciones realizadas, contrastando la información recogida con otros observadores implicados en el mismo proceso, para evitar la valoración en función de múltiples factores personales que actúan como condicionantes ineludibles. Es fundamental realizar la anotación escrita de lo observado de forma inmediata, pues los factores emocionales, las motivaciones internas y los deseos influyen fuertemente en el recuerdo y la interpretación. Tipos de observación. Podemos diferenciar dos tipos de observación. Observación participante, donde el observador está integrado en mayor o menor medida al grupo o proceso que debe observar. Observación no participante, donde el observador es absolutamente ajeno al grupo o proceso. Se mantiene al margen de las actuaciones del mismo y de las relaciones que se establecen entre sus miembros. La entrevista. La entrevista se puede entender como una conversación intencional. Permite obtener cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por escrito debido a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuerte implicación afectiva, profesional o de cualquier otro tipo. Veamos algunas de las ventajas de la entrevista. Hay garantía de que la información obtenida sea cierta, ya que existe la posibilidad de aclarar cuantas cuestiones se planteen. Hay posibilidad de captar la actitud del entrevistado hacia el problema o tema que se presente. Logra profundidad en las respuestas obtenidas. Sin embargo, se presentan ciertas dificultades. El tiempo y dedicación que requiere su preparación y ejecución, especialmente cuando debe entrevistarse a un gran número de sujetos. La preparación previa que supone su correcta realización para la obtención de la información deseada. El sesgo de la información que puede presentarse en el entrevistador por su conocimiento anterior de la situación. El afán del entrevistado de ser bien valorado puede llevar a informaciones poco veraces, pero acomodadas a las respuestas que sabe o cree espera el entrevistador.
La influencia de la visión personal del entrevistado sobre las personas o procesos. La ausencia de anonimato puede inhibir al entrevistado. Para realizar una entrevista se deben reunir ciertas condiciones. Definir claramente sus objetivos. Delimitar la información que se desea conseguir. Conocer previamente el tipo de relación que mantienen entrevistador y entrevistado. Garantizar al entrevistado la reserva y confidencialidad absolutas en cuanto a la información que transmite durante la entrevista. Registrar la conversación mantenida o la información más destacada. Dependiendo de su preparación, la entrevista se puede clasificar como la entrevista formal. Es la preparada previamente por el entrevistador, presentando diversos grados de estructuración o apertura, por lo que puede dividirse en estructurada, cuando se sigue un cuestionario elaborado con antelación. Semiestructurada, en la que se sigue el cuestionario preestablecido, pero con la flexibilidad suficiente para modificar las preguntas que se consideren necesario en función de las respuestas recibidas. Y libre o abierta, cuando está concertada de antemano pero sin guión predeterminado. Se comenzará con una cuestión cualquiera.